Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de que el Señor nos da la posibilidad de un domingo más poder ir en adoración y gratitud y alabanza a su nombre. Les doy la bienvenida a este culto y espero que cada uno de nosotros sea bendecido con las alabanzas, con las gratitudes, las oraciones y por sobre todo con su palabra. Así que les invito a poder permanecer ahí con su familia y poder alabar juntos al Señor. Amén. Amén.
están, hermanos? Les saludamos en el nombre del Señor en este día que nos hemos juntado nuevamente a través de las pantallas para ser edificados por la palabra de nuestro Dios. Queremos invitarles a oír, a escuchar con el corazón y también con atención lo que el Señor tiene que decirnos en este momento. Le damos la bienvenida al pastor Pablo López, quien hoy nos compartirá el mensaje del Señor. Él es de la Iglesia Manantial de Vida de Temuco y damos gracias porque puede estar con nosotros en este momento. Que Dios bendiga al pastor y le use grandemente en este momento. Amén. Amén. Hola hermanos, les saludo a cada uno de ustedes con mucho afecto, con un abrazo virtual, donde quiera que usted esté. A todos ustedes que son parte de la iglesia Casa de Oración, de la iglesia bautista allí en Freire, que está pastoreada por el pastor Pablo, quien me invitó hoy día a compartir el mensaje y la palabra del Señor. Y bueno, quiero presentarme en primer lugar. Mi nombre es Pablo López Borges, tengo 30 años, vivo acá en la ciudad de Labranza, sirvo actualmente como pastor probando en la iglesia bautista Manantial de Vida, y por la gracia de Dios también, Dios nos ha mantenido ahí durante todos estos años, sirviendo en los jóvenes, en el Ministerio de Evangelismo y Misiones. Así que muy contento también de poder hoy día compartir la palabra con ustedes. Y siento en mi corazón también un poco de tristeza, porque me gustaría estar hablándoles, mirándoles a los ojos, estar con ustedes, estrechar sus brazos, sus manos, abrazarles, pero dada la situación actual no podemos hacerlo. De todas maneras, reciban también ustedes un abrazo, un cariñoso saludo, y de toda mi familia, de mi esposa Tamara, de mi hija Amalia, que estamos aquí en casa en este minuto. Así que en este día que el Señor ha hecho para exaltar y glorificar su nombre, le quiero pedir que nos acompañe, que nos acompañemos mutuamente en el estudio, en la predicación de su palabra. Amén. Que sea un momento en el cual nuestros corazones puedan escuchar la voz de Dios. Así que quiero que inmediatamente vayamos al mensaje de hoy, y voy a partir con una introducción a nivel general de lo que estamos haciendo en este minuto. Estamos proclamando, estamos exponiendo las Escrituras. Estoy hoy día presentando el Evangelio de Dios a la iglesia, a la congregación. Y cuando hago esto, cuando hacemos esto como iglesia, lo que queremos de manera principal es exaltar el nombre de nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sabemos que cuando hacemos esto, al mismo tiempo, nuestras vidas son bendecidas. Recibimos bendiciones, palabra, aliento, confrontación del pecado. Al final de cuentas, todo eso es de enorme bendición para nosotros. Y en el momento en que nosotros comenzamos a hablar de Dios, ya tenemos una idea de quién es ese Dios. Lo hemos estudiado, al que ha nacido en la iglesia, en la escuela dominical, ha escuchado canciones, ha escuchado mensajes, ha escuchado estudios bíblicos, y hay una idea acerca de ese Dios. Incluso a veces esa comprensión que podamos tener de Dios muchas veces está influenciada por lo que escuchamos, por lo que se dice afuera en este mundo acerca de Dios. Por eso es muy importante hoy día que nosotros conozcamos bien cuáles son los atributos y cuáles son los actos que Dios revela de sí mismo a través de su palabra. Que tengamos una comprensión equilibrada, ¿cierto?, de todos ellos. Porque Dios se ha revelado y Él se ha dado a conocer de diferentes maneras, diferentes atributos. Quizás ustedes ya han estudiado algunos de ellos. Y es importante o es muy relevante para nosotros comprender que una comprensión equilibrada de cada uno de ellos, en perfecta correlación, nos ayuda a vivir una fe de manera más excelente. Porque de lo contrario, si tenemos una comprensión enfocada solo en un atributo, por ejemplo, solo en el amor de Dios, o solo en la justicia de Dios, nuestra vida cristiana se ve profundamente impactada por eso. Una correcta comprensión
de quién es Dios, de acuerdo a lo que se ha revelado, lógicamente, nos permite crecer y madurar en la fe, en las cosas de Dios. Y por eso es importante que hoy día, con esta mirada, vayamos al libro de Hechos, allí en el capítulo 11, versículos del 19 al 24. Vamos a estudiar o vamos a mirar un aspecto, solamente un aspecto de la vida de este hombre, José de Chipre. José de Chipre, conocido de mejor manera como Bernabé, apodado como Bernabé. Quizás allí podamos ir a la memoria más rápidamente de quién estamos hablando. Y vamos a ver más en detalle, no cuáles son los atributos que en él se expresan de parte de Dios, sino el cómo, ¿ya? El cómo se expresa Dios en la vida de Bernabé. Así que acompáñame en esta lectura que vamos a hacer a continuación, ahí en Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 24. La palabra de Dios dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Oremos y dejemos delante de Dios esta palabra que hemos leído. Padre Celestial, en tus manos, Señor, yo te pido, oh Dios Santo, que nos permitas ir y profundizar y conocer y comprender, Señor, lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Este mensaje de vida, de esperanza, este mensaje que nos alienta, Señor, que nos confronta. Tantas veces, Señor, te pido que halle cabida en nuestros corazones, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Lo dejamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así nosotros partimos con este primer punto. Y lo voy a decir de esta manera: discernir la gracia de Dios. Qué importante o qué relevante es para nosotros, para la iglesia, poder discernir la gracia de Dios. Así que esta es la frase principal y que vamos a ir desglosando en otras frases más que acompañarán esta primera parte de la frase, ¿ya? Pero para ir allá, pongámonos un tanto en contexto de qué es lo que está pasando acá. Allí en el versículo del 19 al 23, en el relato que acabamos de leer, Lucas nos explica cómo algunos de los que habían creído en Jesús luego de la muerte de Esteban tuvieron que huir producto de la persecución que hubo después, y tuvieron que salir de Jerusalén hacia las regiones que aquí se comentan, hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, la región contigua de Fenicia más al norte, poco más lejos la isla de Chipre, y Antioquía de Siria, 500 kilómetros hacia el norte desde Jerusalén. Ellos tuvieron que huir a esos lugares. Y en esta huida nos cuenta que al llegar a estos lugares, la mayoría de ellos comenzaron a anunciar el Evangelio de Jesús. Pero solo lo hacían a otros judíos, otros que compartían costumbres, compartían una lengua en común, compartían una religión de nacimiento. No obstante, mis hermanos, algunos de ellos que eran un tanto, podríamos decirlo así, rebeldes,
o más que rebeldes, algunos de ellos que fueron capaces de discernir la gracia de Dios. Recuerda la frase, discernir la gracia de Dios. Vieron que la gracia de Dios obraba de igual manera, no solo en judíos, sino que también en personas de diferentes lugares, de diferentes lenguas, de diferentes naciones. Y estos respondieron a esta gracia de Dios y hablaron también a ellos, actuaron valientemente y con fe predicaron ahí en Antioquía acerca de Jesús, y el poder de Dios estaba con ellos, nos dice Lucas. Y si recordamos un poco ese contexto, en Jerusalén, aún la iglesia que se estaba originando y estaba formándose tenía ciertos conflictos con respecto a esto, el predicar el evangelio a los gentiles, aquellos que no conocen nada del Antiguo Testamento, que no tienen conocimiento nada de la Torá, ni los ritos, ni nada de esto. ¿Cómo pues ellos van a convertirse a Jesús si no conocen nada del trasfondo, de las promesas, de las profecías? Y había muchos prejuicios acerca de que ellos también pudiesen ser salvos. Y entonces se nos relata acá que en el versículo 22, que la noticia de esto llegó obviamente a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Ya? La iglesia de Jerusalén se enteró de estos sucesos controversiales y envió a Bernabé, a uno de ellos, para ver qué es lo que estaba pasando, pudiese ser representante de la iglesia de Jerusalén allá en Antioquía, porque había todo quizás este revuelo de lo que estaba sucediendo y era importante que ellos se hiciesen presentes. ¿Ya? Y luego también Bernabé informase a los apóstoles en Jerusalén de lo que estaba sucediendo. Y este representante, Bernabé, es el mismo, ¿cierto?, José de Chipre, que se nos relata más adelante en el libro de Hechos, que él vendió su tierra y todo el dinero lo tomó y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un hombre que ya estaba comenzando a ser usado de gran manera por nuestro Señor, por Dios. Así que este Bernabé, que su nombre original era José de Chipre, era José y que era de Chipre, había sido apodado con el nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de exhortación. ¿Ya? Por tanto, aquí nosotros centraremos la atención de este mensaje del día de hoy, y eso lo dije solo a modo de contexto brevemente, y quizás muchos detalles se pasaron por alto, pero centraremos nuestro mensaje y nuestra atención en lo que se nos relata en el versículo 23 de este capítulo. Dice que Bernabé, al llegar al lugar, vio la gracia de Dios, fue capaz de discernir claramente, de percibir, de comprender espiritualmente que lo que estaba allí sucediendo no era nada más ni nada menos que la gracia de Dios obrando en medio de esas personas, Dios haciendo su obra. Y eso fue lo primero que vio Bernabé. Por eso nosotros decimos que discernir la gracia de Dios, porque esta palabra ver que utiliza aquí Lucas también significa discernir claramente, percibir. Es una facultad espiritual necesaria para la vida del creyente. Eso es lo primero que diremos acerca de este discernimiento de la gracia de Dios. Este discernimiento de la gracia de Dios es reconocer, hermanos, que en ciertas personas o en grupos de personas, o que en ciertas circunstancias o acontecimientos que estamos viviendo, lo que se tiene enfrente, lo que se está viviendo, no es una cosa de hombres solamente, o son simplemente actividades humanas que no tienen ninguna relevancia, sino que por el contrario, discernir la gracia de Dios es ver que detrás de todo eso, en el plano espiritual, Dios está obrando directamente. Y Él se está haciendo presente allí a través del Espíritu Santo en ese obrar. Discernir, adquirir este discernimiento, hermanos, es fundamental porque le permite al creyente poder ver más allá de la superficie de los acontecimientos, de las cosas que están sucediendo. Le permite discernir
que todo eso que está pasando o que lo que está pasando con esa persona, con ese grupo de personas, va tomando una dirección o un rumbo en particular que está siendo guiado por Dios. A pesar de que humanamente puedan no existir razones para creer eso, puedan no existir razones aparentes para creer que lo que está pasando ahí es obra de Dios, ¿ya? Eso es discernir la gracia de Dios. Y esta facultad espiritual que vemos acá, siendo ejercida por Bernabé, lo vemos también en Bernabé en otros instantes o en otros puntos de la historia que se nos relata en Hechos. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 9, versículos del 26 al 27, leemos ahí cuando Pablo llegó a Jerusalén. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse el apóstol Pablo con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Lucas nos relata que Pablo, recién convertido, había llegado a Jerusalén y trató de, lógicamente, juntarse con los discípulos. Pero estos le tenían miedo y posiblemente le hacían el quite, no le creían. Lo cual era una respuesta natural, muy humana, ¿cierto? Porque era bien conocido que Pablo había sido, o era, y prácticamente un perseguidor de la iglesia, que había hecho mucho daño a los hermanos, que había puesto a algunos en la cárcel. Y dice la Biblia que él respiraba amenazas de muerte para los cristianos. Entonces, probablemente algunos de ellos pensaban que esto era una trampa de Pablo, o que él estaba siendo infiltrado y que se estaba haciendo pasar por discípulo para luego llevárselos a todos. Y no creían realmente lo que él les decía. No obstante, aquí vemos cómo en medio de todo eso, Bernabé fue capaz de ver la gracia de Dios en el apóstol Pablo. Fue capaz de ver cómo Dios estaba obrando en la vida de este hombre. Más allá, ¿cierto?, de el pasado de Pablo. Más allá de las dudas que no eran dudas infundadas, sino que tenían un argumento porque tenían los antecedentes de que este era un hombre que había hecho mucho daño. Más allá de todo eso, Bernabé vio a Dios obrar en la vida de Pablo. Y lo tomó y lo presentó a los apóstoles. ¿Ya? Este es Bernabé, quien vio la gracia de Dios en Pablo. También lo vemos allí en Hechos capítulo 15, versículo 36. En ese pasaje, si lo leemos rápidamente también, se nos relata, hermanos, que ya Bernabé y Pablo se alistaban para el segundo viaje, ¿ya? Y ellos tienen esta conversación. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí también vemos cómo en esta discusión, en esta postura contraria que los dos manifestaban, tanto Bernabé como Pablo, cuando querían emprender nuevamente este segundo viaje misionero, Pablo no estaba de acuerdo en llevar a Juan Marcos, quien les había abandonado, y Bernabé sí quería llevarlo. Y no porque, como explican algunos, que era su sobrino, era familiar de él, sino porque nosotros deducimos también, a la luz de la palabra, que Bernabé vio en Juan Marcos la gracia de Dios, más allá de los errores que él había cometido.
Fue algo que Pablo, el apóstol Pablo, admirado por muchos, ¿cierto?, no pudo ver. Siendo que Pablo también había sido recibido y había recibido una oportunidad por Bernabé mismo. Y aquí decimos lo siguiente, que tanto ni la nueva iglesia que estaba ahí surgiendo en Antioquía, con todos los prejuicios que los hermanos, algunos en Jerusalén, tenían hacia ellos, ni la historia pasada de Pablo, ¿cierto?, ni los errores que pudo haber cometido Juan Marcos en el primer viaje misionero, nada de eso fue impedimento, hermanos, para que Bernabé viera la gracia de Dios obrando en cada una de estas circunstancias, en cada una de estas personas. Y aquí podemos nosotros hacer una aplicación espiritual para nosotros el día de hoy. Si nosotros hubiésemos estado en la posición de Bernabé, hubiésemos visto lo mismo que él, hubiésemos visto la gracia de Dios obrando, o hubiésemos visto la falta de doctrina, o hubiésemos criticado lo que estaba pasando en Antioquía, o le hubiésemos dicho a Pablo que otros se hagan cargo de él, yo no lo haré, tengo miedo, o le hubiésemos dicho a Juan Marcos, tú nos abandonaste la primera vez, no eres digno de que nos acompañes una segunda vez. ¿Cómo hubiésemos nosotros reaccionado o respondido? O más bien, ¿qué hubiésemos visto en ese instante? Hermanos, pidámosle al Señor que nos permita. Yo me pregunto esto también, ¿qué hubiese visto yo? Y claramente muchas veces hubiese visto simplemente lo que está a la superficie, lo que mira a nuestros ojos, de manera rápida, lo que mira nuestra carne, ¿cierto?, nuestro orgullo. Pero pidámosle al Señor, pídele al Señor que te permita ver su obrar y su gracia en medio de nuestra iglesia, en medio de tu iglesia, que te permita ver su gracia, la gracia de Dios en tus hermanos, que el Señor abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a la gracia de Dios, a lo que Él está haciendo, mis hermanos, más allá de las circunstancias adversas, más allá de que aparentemente los hechos nos digan que está todo mal, que no merece nuestra atención, que hay muchas cosas que podamos realmente criticar de lo que está pasando. ¿Sabes qué? La gracia de Dios está obrando ahí. Y tú tienes que ver, hermano, a dónde Dios quiere llevar todo lo que está sucediendo en ese lugar. De todo lo que está pasando, nosotros podemos y debemos ver esa gracia de Dios. Es la facultad espiritual que es necesaria para la vida, para el bienestar de la iglesia, para el bienestar de los hermanos. Y lo seguimos diciendo ahora, analizando esta frase, cómo discernir la gracia de Dios. También decimos que esto es una facultad espiritual que trae profundos beneficios a la vida del creyente. No nos quedamos con Bernabé, que él solo vio la gracia de Dios, como se lee ahí en el versículo 23, sino que allí sigue diciendo, sino que él experimentó una profunda satisfacción espiritual. En el versículo 23 dice que él inmediatamente al ver la gracia de Dios se alegró. Y hermanos amados, qué dicha, qué alegría tan grande, qué gozo tan sublime hay en el corazón de aquellos que ven que lo que está pasando enfrente de sus ojos no es otra cosa sino que la mano poderosa de Dios. Qué alegría más grande, inexplicable poder reconocer que Dios está obrando en nuestro alrededor y verlo, hermano. Que Dios abra nuestros ojos y podamos verlo, hermanos, es simplemente maravillarnos y asombrarnos de lo que Él está haciendo en medio nuestro. Porque Dios, como decíamos, sigue obrando a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nosotros mismos, a pesar de que lo que vemos son solo dificultades, son solo problemas, es solo aquellas cosas malas que han sucedido.
Pero ser capaces de ver la gracia de Dios, hermanos, trae profundas satisfacciones al alma. El creyente es fortalecido en su corazón, en su interior. Su sentido de gratitud crece, ¿cierto? Su comunión con el Señor se ve respaldada, se ve confirmada. Porque, hermanos, nadie de nosotros, nadie en este mundo es digno de ver, de discernir la gracia de Dios. Dios no tiene por qué mostrarnos su obrar, pero Él lo hace. Él lo hace para que nosotros podamos experimentar en nuestro corazón, hermanos, esa alegría de ver a Dios, de que no estamos solos, de que nada de lo que ha sido hecho ha sido en vano, de que a pesar, oh Dios, de que hayan cosas que no pareciera que resultasen o que están andando bien, sabes que Dios está ahí obrando, que Dios permita ver la gracia de Él derramada a nuestro derredor, porque es abundante, hermanos, es abundante. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, si tú estás viendo solamente el pecado, te pido que veas esa gracia sobreabundante que Dios derrama cada día sobre la vida de sus hijos. Y puedas experimentar esa dicha en tu corazón. Hermanos, aquellos que disciernen y ven la gracia de Dios claramente, son bendecidos en su interior. Trae beneficios espirituales profundos que alimentan la vida del creyente, que los fortalecen. Y eso fue lo que pasó con Bernabé. Él se alegró, él se regocijó, experimentó también esa gracia. Y por tanto lo decimos como tercer punto, discernir o ver claramente la gracia de Dios no solo es una facultad espiritual necesaria para el creyente, no solo trae profundos beneficios espirituales, sino que además nos lleva a responder con la misma gracia de Dios. Y fue lo que hizo Bernabé, ¿ya? Bernabé no solo se quedó con ver la gracia de Dios o en su interior experimentar esa alegría, ese gozo y un sinnúmero más de sensaciones, de emociones que el Espíritu Santo provoca en el corazón y en la vida del creyente, sino que él además, motivado por todo eso en su corazón, respondió y actuó con la misma gracia de Dios. En el versículo 23 dice que él animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Y si comenzamos viendo este punto, este tercer punto, quizás de manera contraria, ¿qué pasa cuando no somos capaces de ver la gracia de Dios? Cuando no somos capaces de ver ese obrar de Dios, lógicamente no recibimos esas bendiciones espirituales y tampoco somos capaces de responder con gracia. Más bien respondemos muchas veces, o eres capaz de responder muchas veces en sentido contrario a los propósitos de Dios. Y ahí es allí cuando toma lugar la crítica, el desánimo, la falta de querer participar, de ser parte del servicio activo en la iglesia del Señor. Y esas pasan a ser características de una pobre vida espiritual, de una vida vacía del Espíritu Santo. No somos capaces de responder por la gracia del Señor, porque no la vemos, porque no la estás viendo en la iglesia y en la vida de los hermanos. Hermanos amados, si nosotros realmente somos parte de la iglesia de Cristo y realmente nos congregamos en ella, déjame decirte que ahí está la gracia de Dios obrando día a día. Y la invitación del Señor es que tú puedas responder con tu corazón, entregando también gracia, entregando de tu vida. Como hijos de Dios, que somos nosotros, somos llamados a ver esta gracia obrando, a responder inmediatamente a ese obrar divino, a hacernos parte, a involucrarnos, ¿cierto? A formar un compromiso
a tomar un compromiso, hermanos, no con los hombres, no con la iglesia en primer lugar, no con la familia o con el pastor, sino con Dios primeramente, con el Dios de la gracia. Es ahí que nosotros debemos también actuar y responder con fe, comprometernos realmente al servicio de Dios, porque eso trae como consecuencia que al responder con esa gracia que ha sido derramada, nosotros somos canales también de esa gracia hacia los demás. Y nuestra iglesia es bendecida. Cuando permitimos ver la gracia y responder con gracia, nuestra iglesia es bendecida, nuestra familia es reconfortada, nuestros hermanos, todos somos bendecidos cuando somos obedientes en este aspecto. El Espíritu Santo te lleva a responder con la misma gracia de Dios. No quedas indiferente al ver la gracia de Dios, no quedas impávido porque eres un hijo de Dios, porque la gracia de Dios está en ti. No es algo inerte, no es simplemente una imagen más. Ver la gracia de Dios es lo más maravilloso que puede pasarle al cristiano en su caminar diario. Ver la gracia de Dios día a día, en su vida y en la vida de los demás. Es lo que hace que el Señor derrame más gracia sobre nuestras vidas. Dice la palabra que Jesús en Mateo 10:8 le dijo a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y si vemos de nuevo el ejemplo de Bernabé, vemos que él respondió con gracia. Él le dio una oportunidad al apóstol Pablo y lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Él no tenía que hacerlo, pero él lo hizo por gracia. Él le dio una oportunidad a Juan Marcos, a pesar de sus errores. Bernabé no tenía que hacerlo, pero él lo hizo por la gracia de Dios, que él veía en estos hombres, y el Espíritu Santo le llevó a responder con esa misma gracia. En cuarto lugar, hermanos, y ya para ir terminando el mensaje de hoy, nosotros decimos que discernir o percibir la gracia de Dios nos lleva también a expresar en nosotros los atributos de Dios, a ser fieles hombres y mujeres de Dios que expresan con su vida interior hacia el exterior aquellos atributos de Dios que Él comunica a aquellos que son hijos de Él. Cuando tú respondes con la gracia de Dios, cuando tú actúas guiado bajo la gracia que ha sido derramada en tu vida, esto te lleva a expresar los atributos de Dios, sus perfecciones. Y es lo que vemos en Bernabé. Es una característica que fue muy marcada en él y que era tan visible que a él se le puso el apodo de Bernabé. Los apóstoles le dieron ese apodo porque vieron que él era realmente el hijo de exhortación. Él era un hijo de consolación, huios paracletos. ¿Ya? Esta palabra consolación es la misma que el Señor Jesús utiliza para referirse al Espíritu Santo como el otro consolador que iba a venir. Imagínense que alguien te coloque ese apodo a ti. Tremendo lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Bernabé, cómo él expresaba estos atributos a partir de las diferentes situaciones que él vivió en Jerusalén, en Antioquía, y donde el Señor lo llevó por todas partes junto al apóstol Pablo, un digno acompañante de un gran apóstol y misionero como el apóstol Pablo. En Bernabé las expresiones de las bondades de Dios no se quedó solamente con esta apodo de hijo de consolación o de exhortación, sino que él expresó muchas de las características que nuestro buen Dios ha derramado sobre su iglesia, desde la generosidad al vender su tierra y traer el dinero a los pies de los apóstoles, de tomar al apóstol Pablo, como ya hemos dicho, de presentarlo, de su humildad después de ir a buscar al apóstol Pablo a Tarso, cuando él estaba en Antioquía de Siria y vio la necesidad, ¿cierto?, de que esta iglesia creciera en la fe, creciera en la palabra, y Dios dijo: tengo que ir a buscar al apóstol Pablo, porque el Señor a él le ha dado un ministerio, le ha dado sabiduría, entendimiento para que
enseña a los gentiles la palabra de Dios. Y Bernabé fue capaz de expresar esa humildad, esa sumisión, esa entrega también, trayendo al apóstol Pablo a la iglesia de Antioquía. La paciencia que él tuvo con Juan Marcos, ¿cierto? Un atributo maravilloso del Señor que Dios ha tenido con nosotros tantas veces. La paciencia que Dios tiene es maravillosa, es abundante, hermanos. Seamos pacientes también los unos con los otros. Siempre, no olvidemos eso. Y la exhortación que él hace a los hermanos de Antioquía, ¿cierto? El Dios que consuela, que exhorta a la iglesia de Antioquía, es como se expresó también en la vida de Bernabé. Hermanos, ¿qué atributos de Dios hoy día se reflejan en tu vida? Aplicación espiritual para nosotros hoy también. Los que te rodean, tu familia, tus hermanos en la iglesia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros del curso o del liceo, ¿qué apodo te pondrían? Quizás te han colocado un apodo despectivo, pero si ellos pudiesen reconocer verdaderamente un aspecto bueno, un atributo de Dios, ¿qué dirían de ti? Hermanos, esto es para que reflexionemos, es para que nos analicemos cómo nosotros expresamos también la vida de Dios, que somos llamados a vivir. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don del cielo desciende de lo alto del Padre de las luces, en que no hay cambio ni sombra de variación. De Él desciende todas estas bondades. Todo lo bueno que nosotros podamos expresar hacia los demás viene de Dios, no nace de nosotros naturalmente, sino que proviene de Él. Por eso vivimos bajo la gracia. Es tan abundante, abarca tanto la gracia en cada área de nuestra vida que a veces no logramos verla. Qué increíble es eso cuando como iglesia carecemos de esa visión espiritual. Y por último, mis hermanos, para terminar, discernir la gracia de Dios. Y todo lo que ya hemos dicho nos lleva también a animar a los que me rodean a permanecer en esa gracia de Dios. Si tú ves que está la gracia de Dios obrando ahí, no solo eres bendecido en tu interior, no solo respondes con esa gracia hacia el exterior, no solo expresas con ello los atributos de Dios en tu vida, sino que además animas a tu hermano, a tu iglesia, a permanecer en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Qué maravilla. Qué maravilla pensar que cuando nosotros somos capaces de discernir, de ver el obrar de Dios, de ver más allá con nuestros ojos espirituales, a nuestro alrededor, podemos nosotros animar, a exhortar, consolar, para que permanezcan en la gracia de Dios, para que permanezcan en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, no debe ser un proceso o un suceso puntual en nuestra vida cuando aceptamos al Señor, cuando fuimos bautizados o cuando pasó algo grave en nuestra familia, vimos a Dios obrar allí, sino que debe ser una constante en nuestra vida diaria, de ver la gracia de Dios. Que cuando tú te levantes en la mañana, tú le puedas decir al Señor: permíteme, oh Dios, ver tu gracia el día de hoy, porque yo sé que está allí, Señor. No quiero que las cosas de este mundo me impidan ver tu gracia obrando a mi alrededor. No quiero, Padre, que mi pecado me impida ver tu gracia obrando, Señor, de manera tan poderosa en mi alrededor, Padre. Perdóname, Señor, cuando no lo he hecho. Oh Dios amado, Padre Celestial, el Señor nos dice y nos anima a que podamos perseverar y crecer en la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia, hermanos. Somos llamados a permanecer en esta gracia maravillosa y crecer en ella.
viéndola cada día, respondiendo con gracia, experimentando y manifestando los atributos del bondadoso Dios. Imagínense, tan perfectos son sus atributos, tan maravillosos, que cuando nosotros los expresamos, nuestro entorno, nuestro alrededor recibe tanta vida, tanta bendición, tanta paz, tantos beneficios espirituales. Amén, que el Señor nos anime a seguir adelante en este caminar. Oremos. Padre Celestial, en tus manos encomendamos este tiempo delante de ti. Dios, perdóname, Señor, a mí como exponente de tu palabra, si hay algo que no dije bien o hay algo que causó confusión, te pido que tu Espíritu Santo traiga esa claridad a la vida de mis hermanos. Yo sé que es así, Señor, que tú nos ayudas en todo, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. En ti oramos, en ti esperamos, en ti, Señor, creemos que esta gracia maravillosa está cada día con nosotros, Señor. Abre nuestros ojos y ayúdanos a responder de la misma manera. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Alabar y bendecir el nombre del Señor por medio de esta alabanza. Así que le invito a que cantemos al Señor. Cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo
pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad.